Hola a todos, bienvenidos a este seminario acerca de Tasmania. El día de hoy nos encontramos aquí en Soledu, Ivonne y yo, Alejandra, y Astrid está ayudándonos con los chats que ustedes pueden enviar todas sus preguntas a través de allí y las contestaremos al final del seminario. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablarles un poquito acerca de Tasmania. Tasmania es un estado que no se encuentra en la isla principal de Australia, es una isla pequeñita al sur, pero es uno de los estados también bastante codiciados, podríamos decirlo, por muchos de los estudiantes internacionales. Totalmente. La semana anterior estuvimos hablando sobre los beneficios Ujú. de South Australia y hoy les estaremos contando acerca de los beneficios migratorios para Tasmania. Exactamente. Entonces voy a iniciar yo y les voy a dar cierta información acerca de Tasmania y por qué muchos estudiantes o incluso profesionales se están moviendo para Tasmania. Entonces, primero que nada, tomemos constancia de qué es lo que está buscando Migration Tasmania. Migration Tasmania está buscando personal calificado y personas que quieran emprender negocios en el estado de Tasmania. También obviamente está buscando que tengan las habilidades que el estado necesita y sobre todo pues esto lo hacen de acuerdo a lo que ellos han visto, en la contribución que ellos han visto de parte de los internacionales, tanto cultural como económicamente en el estado de Tasmania. Entonces, los beneficios de Tasmania. ¿Por qué la gente se quiere mover a Tasmania? Primero que nada, es un estado muy, muy bonito. El estilo de vida es envidiable en este estado. Las oportunidades profesionales, por ser un estado mucho más pequeño, son mayores. Claro. La vivienda es bastante asequible en comparación a otros estados, tanto Melbourne, que está en Victoria, Sydney, que está en New South Wales, son bastante caros, son uno de los más altos en Australia. Además que el clima es súper diferente, ¿no? Exactamente. Por ser una isla muy cerca al polo sur, pues las temperaturas son un poco más bajas que en el resto de Australia. Exactamente. Entonces, obviamente hay personas que no les gusta tanto el frío, Hay quienes sí les gusta. pero hay quienes lo aman. Entonces, Sí. se van para allá. Hay muchas escuelas de renombre y la Universidad de Tasmania está allí también. Y esta es una universidad que es reconocida a nivel mundial. Claro. También tenemos migratoriamente cuáles son los beneficios. Las cuotas de nominación son bastante atractivas y como lo mencioné anteriormente, los estudiantes internacionales no son mucho, por lo tanto hay una mejor competencia. Todo el territorio es regional. Entonces, en este caso, ustedes no tienen que preocuparse por dónde vivir y dónde trabajar, sino que pueden vivir y trabajar en diferentes sitios, pero igual les cuenta como vivir en regional Claro. y trabajar en regional. A diferencia de South Australia, que lo estuvimos mencionando en el seminario anterior, South Australia es regional, sin embargo tiene dos clasificaciones diferentes. Aquí en Tasmania es completamente distinto y toda la zona en su totalidad se considera como regional. Exactamente. Ahora, también tiene Tasmania, una de las ventajas es de que tiene menos requisitos para cumplir por la nominación. Muchos de estos también hay muchos streams o corrientes o maneras en las cuales ustedes se pueden nominar para la visa 491, la cual en otros estados no son muchos. Los graduados de Tasmania no requieren experiencia laboral. Entonces, si ustedes están buscando, sobre todo, estudiar en un estado y luego buscar un trabajo, a pesar de que no lo encuentren inmediatamente, con Tasmania ustedes no necesitan para poder aplicar a la Claro, ese es un 491 a la punto 190. muy importante porque en la mayoría de ciudades de Australia es importante que el aplicante a una visa de skill o una visa 491 tenga no solamente la cualificación académica, sino también experiencia laboral. Entonces, si no tengo las dos cosas, pues Tasmania se convierte realmente en una zona con muchas oportunidades. Exactamente. Ahora, una de las mejores cosas, hablando acerca de esto, es para nuestras personas que se encuentran fuera de Australia. Tasmania está abierta actualmente para aplicaciones desde fuera de Australia si ustedes cumplen con los requisitos que ellos están pidiendo. Correcto, que ya lo vamos a estar mencionando más adelante. Exactamente. Ok, entonces,
Continuamos a cuáles son las visas que Tasmania está dando a los internacionales para que ustedes puedan optar por una, ya sea una residencia permanente o una temporal que te lleva a la residencia permanente. Entonces, como permanente tenemos la visa 190, que es la Skill Independent. Esta te va a dar 5 puntos por ser nominado por el Estado. Obviamente tiene diferentes requisitos de acuerdo a la ocupación, pero tiene 2 tipos de nominaciones. Primero están los Tasmanian Graduates, que son los graduados de Tasmania, y los que se encuentran trabajando en Tasmania, es la categoría 2. Y la visa 491, que es la Skilled Work Regional, que es una provisional, que te lleva luego a la 191, que es ya la visa permanente. Entonces, esta visa te va a dar 15 puntos migratorios si es que eres nominado por el Estado. Igual tiene diferentes requisitos para cada una de las ocupaciones y esta tiene 6 diferentes categorías. Entonces ahí están los Tasmania Graduates, están los que están trabajando en Tasmania y aquí tiene la categoría 3 que se divide en 2 que son para las personas que se encuentran fuera de Australia. Entonces primero están los que son TESOL Requirements, que son los que se encuentran en la lista de ocupaciones de Tasmania y luego están aquellos que han obtuvieron una carta de oferta de trabajo en Tasmania. De ahí están los que tienen familia en Tasmania y que pueden solicitar visas de permanencia en Tasmania para sus familiares que no están allí. Y obviamente los dueños de pequeños negocios. Correcto. Entonces yo les voy a hablar acerca primero de los requisitos generales que necesitan para la visa 190 y 491 y en general para todas las visas de no solo en migración, Tasmania, sino en casi todos los estados. Exactamente. Entonces, primero que nada, ustedes tienen que hacer, como lo hablábamos en la de South Australia, tienen que hacer una expression of interest al Departamento de Home Affairs de acá de Australia. Este primero tiene que ser aceptado para que ustedes puedan hacer la nominación a la regional, entonces al estado en sí. Entonces primero hacemos la solicitud a Australia de que queremos hacer una visa de permanencia y luego hacemos la solicitud al estado específico para que el estado nos dé el visto bueno de poder aplicar después a la visa de residencia o a la visa provisional. Correcto. Necesitas tener menos de 45 años. Estos básicamente es en todos los estados y la mayoría de visas que te requieren es quedarte aquí en Australia, te solicitan esto. Tener por lo menos un nivel de inglés competente, esto equivale a un IELTS 6 o para los que se encuentran en Latinoamérica es mejor conocido como el nivel B2. Sí. También necesitas tener un resultado positivo en tu Skill Assessment. El Skill Assessment, como lo mencionábamos en el seminario anterior, es la manera en la que tú validas tu experiencia en la profesión o ocupación que quieres venir a Australia. Entonces, esta es diferente para diferentes carreras, diferentes autoridades son las que validan para diferentes ocupaciones. Entonces, ya dependiendo de cuál es tu ocupación, nosotros te podemos dar la información de dónde tienes que ir, cuánto es lo que necesitas de inglés, etcétera, para cada una de ellas. Por lo menos tienes que haber alcanzado 65 puntos migratorios. Ese es el mínimo de puntos en la tabla de puntos migratorios o en la calculadora de puntos migratorios. Obviamente, mientras más puntos tengas, claro, más competencia eres tú en toda la lista. Más competitivo. Exacto. Claro. Ahora, les voy a hablar acerca de 2 visas a la vez. ¿Por qué? Porque las 2 visas básicamente tienen el mismo procedimiento, pero tienen ciertos requerimientos distintos. Entonces, la 190 y la 491, las 2 tienen el Tasmanian Graduate Stream, que son para los graduados en Tasmania, pero la 190 es para aquellos que han estudiado 2 años en Tasmania, tiempo completo y de manera presencial. Y la 491 es para aquellos que han estudiado 40 semanas o un año electivo y de tiempo completo y de manera presencial.
Yo creo que allí es importante, Ale, mencionar, bueno, para quienes no han estado con nosotros en los seminarios anteriores, qué es la 190 y qué es la 491, por ejemplo, y qué diferencia hay entre obtener una y obtener la otra. Exacto. La 190 es una visa de residencia, es decir, quien aplica esta visa y obtiene pues la aprobación, básicamente obtiene la residencia australiana. Exacto. La 491 es una visa provisional, quiere decir es un camino hacia la residencia, pero aún no es la residencia. Entonces exacto. Es una visa que dura 5 años, que se otorga en ciertas regiones de Australia y que después de los 3 años de esos 5 se le permite al aplicante, si ha cumplido con todos los requisitos, aplicar a la 191, que sería la visa de residente. Entonces esa es básicamente la diferencia que ver aquí en esta diapositiva y qué beneficios tiene aplicar a una o a otra. Exacto. Bueno, sí, en realidad esa es la diferencia entre las dos y por obvias razones por eso es que tiene diferentes requerimientos. Claro. Entonces, obviamente la 190 al ser ya una visa de residencia es un poco más exigente. Te pide más requisitos. Entonces, primero que nada hay que tomar en cuenta que Tasmania, de acuerdo a lo que pasó con COVID, cambió esta visa a 2 diferentes, como pueden ver, el inicio de estudios del último curso antes del 30 de junio o si estudiaste tu último curso después del 30 de junio del 2021. ¿Por qué hicieron esto? Es básicamente por las personas que no pudieron ingresar a Tasmania por las fronteras de los estados que fueron cerradas. Correcto. Entonces, si tú iniciaste tu último curso antes del 30 de junio, no necesitas, no te toman en cuenta si estuviste en Tasmania desde el inicio del curso o no. Entonces, lo único que piden es que hayas vivido 2 años en Tasmania, no importa si es en la visa de estudiante y luego en tu visa de graduado. Entonces, simplemente tienes que cumplir 2 años. Del empleo, no necesitas empleo y tampoco requieres experiencia, pero lo que sí te solicitan es que presentes un plan de carrera, es decir, cómo planeas tú encontrar un empleo en los siguientes 2-3 años y también necesitas presentar cómo tú has venido haciendo todo este proceso. Entonces, si has buscado trabajo, si has presentado currículums a todas estas industrias, etcétera. La visa, no importa en qué visa hayas concluido tus estudios, como lo mencioné anteriormente, muchos estudiantes aplicaron a visas de estudiantes, no pudieron viajar a Tasmania, pero han extendido con cualquier otra visa para poder culminar, no importa. Si terminaste en una visa que no es la de tus estudios, está bien. Lo mismo pasa con la 491, simplemente que aquí solamente necesitas 40 semanas de estudio, o sea, 1 año en Tasmania. Correcto. Y por eso es que encontramos de que Tasmania tiene diferentes tiempos en cursos. Hay muchos cursos académicos que tienen ciertas duraciones en otras ciudades de Australia, como por ejemplo 2 años, pero el mismo curso tiene una duración de 1 año en Tasmania. Entonces, esa es una de las razones por las que los estudiantes por esta clase de opciones pueden acceder a oportunidades como esta. Exactamente. Entonces, si tú estás pensando en viajar a Tasmania a estudiar un curso, existe la posibilidad de que puedas aplicar a la 491. Igual no requieres empleo ni tampoco experiencia, pero sí requieres presentar el plan de carrera y la visa, no importa con qué visa igualmente. Ahora, la diferencia con aquellos que iniciaron su último curso después del 30 de junio del 2021 es que igual tienes que hacer 2 años para la 190, 40 semanas para la 491. 2 años de vivir en Tasmania desde el inicio de tu curso, o sea, tú debiste ya haber estado en Tasmania el primer día de clases. Igual pasa con la 491. Esa es la pequeña diferencia entre si iniciaste antes o después del 30 de junio. Sí, básicamente ahí podríamos decir que para el primer grupo, quienes iniciaron antes del 30 de junio, hay un poco más de flexibilidad para la aplicación. Exactamente. También no requieres experiencia, necesitas presentar tu plan de carrera para las 2, pero en este caso sí es importante saber si terminaste tus estudios en una visa de estudiante o en una visa diferente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la visa de estudiante, la visa de estudiante o la visa diferente, ¿qué es lo que quieren decir? Es que si tú terminaste en una visa de estudiante, tú puedes graduarte ya sea en un bachelor, en un máster o en cualquier estudio superior. Y también se puede graduar en cursos que son ahorita solicitados por Tasmania para el workforce. Entonces es muy diferente. Pero
si terminaste tus estudios en una visa diferente, solo puedes aplicar a estas visas si estás en la lista de Workforce and Development. Entonces, esta lista más o menos es como trades y cosas que en realidad Tasmania está necesitando, que son, ¿cómo lo podemos explicar en español? Sería como un trade, pero son personas que trabajan con las manos, o sea, sí, son carpinteros. Son ocupaciones más operativas. Exactamente. Entonces, si terminaste en una visa diferente, solo puedes aplicar a estas de aquí si estás en esa lista. Ahora, también tenemos el Working in Tasmania Stream. Esta también tiene la oportunidad de la 190 o la 491. Ahora, igual, los dos tienen que haber estado trabajando en los últimos 6 meses antes de aplicar a cualquiera de las dos visas. Tienes que estar en un trabajo de 35 horas semanales. Puede ser un trabajo de tiempo completo o puedes tener 2 o 3 tiempos parciales para completar estas 35 horas. El empleo tiene que estar para la 190 en una ocupación nominada. Esta ocupación debe estar en la lista de Tasmania y tiene que ser con una empresa bien establecida. Y la residencia, el aplicante y el dependiente, todos tienen que vivir en Tasmania. ¿Cuál es la diferencia con la 491? El empleo no necesita ser en una ocupación nominada. Tú puedes podría ser ingeniero civil, pero puedes trabajar como draft person, que son dos completamente diferentes. Puedes tener igual tiempo completo o tiempo parcial, y si es que no tienes si no estás trabajando en una ocupación nominada, está muy bien, pero si tienes una ocupación nominada y estás trabajando en ello, tú puedes aplicar después de 3 meses de empezar tu empleo. Es súper bueno porque obviamente anula lo que dice al inicio de los 6 meses antes de aplicar. Correcto. Entonces, no necesitarías esos 6 meses, sino solamente necesitarías 3 meses de trabajo para poder aplicar a la 491. Eso es súper bueno. Correcto. Porque muchos estados te piden 1 año, 2 años de experiencia en tu ocupación para que puedas iniciar el proceso. Esta ocupación, si es que la tienes, tiene que estar incluida en el TESOL, igual es la lista de Tasmania. Y la empresa tiene que estar bien establecida y también el aplicante y los dependientes deben vivir en Tasmania. ¿Qué es lo que quiere decir como una empresa bien establecida? Es una empresa que legalmente está inscrita con todas las autoridades de Australia, que presenta sus taxes, que paga a todos sus empleados, que presentan el superannuation, etc. Entonces, todos esto lo va a tomar en cuenta mucho migración. Ahora, tenemos que tomar esta nota muy, muy importante porque si tú estás trabajando, por ejemplo, en un supermarket, pero estás haciendo una ocupación nominada como ingeniero civil, no puedes aplicar a la 491 ni a la 190. Si estás haciendo subcontratación de trabajos de limpieza, mantenimiento comercial o seguridad, como muchos de los estudiantes internacionales que trabajan con ABN y hacen limpieza, pues en ese caso tampoco puedes aplicar. Si estás trabajando en una estación de servicio o una gasolinera, como nosotros le decimos, tampoco. Restaurantes de servicio limitado, que vienen siendo pues los restaurantes de comida rápida, restaurantes que no pueden dar un full service, aquí tampoco cuentan. Clínicas de masajes, no. Y tampoco si estás trabajando en Uber o como conductor de taxi. Entonces, básicamente, si ese es el caso, la 491 no es una opción. Esa te toca a ti. Listo, vamos a seguir entonces con las personas que pueden aplicar a estas opciones migratorias en Tasmania sin estar en Australia. Entonces, para todas esas personas que de pronto tienen una ocupación que se encuentra en la lista de ocupaciones de Tasmania y cumplen con todos los requisitos, pues esta es una excelente oportunidad. Dentro de los requisitos que les contamos, uno es que, pues, como ya lo mencioné, la ocupación debe estar en la TESOL, que es la lista de ocupaciones en demanda del estado de Tasmania.
Segundo, debe tener un skill assessment positivo. Y repetimos nuevamente, así como ya lo hemos hecho en los seminarios anteriores, qué es el skill assessment. Y básicamente es algo súper importante para cualquier aplicación de visa 190 o 491, estés en Australia o no. Y es pues básicamente lo que le dice al Estado, estoy preparado para ejercer esta ocupación en Australia. Es una evaluación que se hace según la ocupación, le hacen diferentes entidades donde tienen en cuenta tu preparación académica completada en su finalidad y experiencia laboral. En el caso de algunas ocupaciones que necesitan licencias o registros adicionales, entonces a la final tienes un skill assessment positivo que es lo que te va a permitir aplicar a estas visas. Eso es súper importante. Sí. Hay muchos estudiantes ya de pronto por finalizar sus carreras o sus programas académicos, pero no saben que tienen que hacer esto. Exactamente. Entonces, muy importante que una vez ustedes finalicen, deben sí o sí aplicar a su skill assessment para poder en un futuro aplicar a estas visas. El tercer punto importante es que la persona que aplica no debe haber vivido en Australia durante los últimos 12 meses, en Australia en general. Debe contar con fondos suficientes para moverse y establecerse en Tasmania. Aquí es importante decir que la persona aplica con una ocupación sin necesidad de tener un empleo en Tasmania. No necesitas Entonces, básicamente, pero debe demostrar unos fondos financieros para decir, voy a Tasmania, voy a trabajar en esta ocupación y durante el tiempo que esté buscando empleo, pues tengo los fondos para poder hacerlo. Lo siguiente es que debe cumplir con la columna otros requisitos y notas, que es una de las partes importantes que tenemos en la lista TESOL, y lo que les comentaba, algunas ocupaciones tienen algunos requerimientos distintos. Entonces, dependiendo de la ocupación a la que apliques, pues la idea es que apliques en su totalidad a todo lo que necesitas. Exacto. Y la parte de la investigación es un requisito que es solicitado para personas que aplican a ciertas ocupaciones que no están en la lista TESOL. Entonces, básicamente presentan una especie de proyecto donde explican por qué esa ocupación a la que están aplicando pues es necesaria para Tasmania. Exactamente. Aquí les dejamos el link de la lista TESOL, que lo podemos también compartir en el chat, y pueden ustedes mismos verificar allí cuáles son esas ocupaciones que Tasmania necesita. El listado está pues básicamente clasificado entre ocupaciones de alta demanda y todo el resto de ocupaciones divididas en las diferentes áreas. Aquí aplicaciones para Overseas, visa 491. Y tenemos una segunda aplicación también para personas fuera de Australia o de Tasmania, pero esa sí funciona con una oferta de trabajo, una job offer. Entonces, lo primero, en cuanto a la ocupación, debe estar en la TESOL, en el listado que pues ya les estamos compartiendo. El skill assessment de igual manera debe tener un resultado positivo, y también la persona debe cumplir con el requisito de no haber vivido en Australia durante los últimos 12 meses, al igual que el anterior, cumplir con la columna de otros requisitos y notas dependiendo de la ocupación. En cuanto al salario, debe ser equivalente a la tasa del salario de mercado. ¿Y qué pasa aquí? Puede que una empresa me haga una oferta de trabajo, el salario que me está ofreciendo es increíble para mí porque de pronto vengo de Latinoamérica, donde la mayoría de las monedas están devaluadas, pero no es competente con lo que le están pagando a una persona que ya está en Australia. Entonces, importante que el salario que esta persona realmente vaya a recibir y con la cual se presente la carta de oferta sea acorde al salario que se paga legalmente en Australia para esa ocupación. Exacto. Y normalmente nosotros encontramos que en plataformas como Seek, Jobalog y todos ellos, tú puedes buscar tu profesión y ves más o menos un average, o sea, un promedio de lo que tú deberías estar ganando. Entonces, si ya te ofrecieron un trabajo aquí en Tasmania, pero obviamente tienes que verificar si ese salario es el adecuado para esa profesión. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, muy importante ese punto. Sobre las condiciones laborales, lo cual es pues un poco también relacionado a lo que ya mencionamos, no deben ser menos favorables que las personas que están aplicando desde Australia, ¿no? Dentro del punto de otros, tenemos necesidad genuina y continua de ese puesto dentro de la empresa, y pues obviamente la empresa y el aplicante deben demostrar que no hay, básicamente casi que no hay nadie en Australia que cumpla con esa ocupación, y por eso es necesario traer a alguien de afuera para que lo haga. Entonces, eso se debe argumentar muy bien para que pues la aplicación al final sea positiva. Exacto. Seguimos con otro stream para la visa 491 y son visas familiares en Tasmania.
Entonces, básicamente hablamos de cuáles son los requisitos del aplicante y cuáles son los requisitos del familiar, que es quien debe estar viviendo en Tasmania, ¿correcto? Exacto. Entonces, en cuanto a la residencia, el aplicante, quien está aplicando, debe estar por fuera del estado de Tasmania y debe tener un familiar inmediato que cumpla con los siguientes requisitos y que obviamente viva en este estado ya, ¿no? Exacto. ¿Cuál debe ser el estatus migratorio de este familiar? Pues debe ser una persona con estatus de residencia o ciudadano australiano. Debe haber estado viviendo en Tasmania durante los últimos 12 meses, pues a la presentación de la visa o a la aplicación de la visa. Debe estar viviendo actualmente en Tasmania y que lo haya estado pues durante ese tiempo. ¿Cuál es el parentesco? ¿Cuáles son esa clase de familiares que me pueden dar este beneficio de ahí muy importante solamente para padres, hermanos, hijos, tíos y abuelos? ¿Y qué pasa si alguien me dice, no, es que mi cuñado vive allá? No. Es un parentesco cuñado, que no. No suegras, no puede ser el tío de tu esposa, Correcto. O sea, tiene que ser un familiar directo, un familiar directo. El otro requisito importante es que esta persona, o sea, el familiar que está en Tasmania, debe de alguna manera aceptar que va a apoyar al aplicante durante el tiempo que esté en Tasmania y pues sobre todo con todo el tema de la búsqueda de empleo. Exacto. El siguiente stream para la visa 491 es para los dueños de negocios en el estado de Tasmania y vamos a ver cuáles son los requisitos para poder aplicar. Tiempo de operación del negocio, por lo menos 6 meses en Tasmania. La persona debe garantizar que es el propietario exclusivo del negocio. Entonces Exacto. aquí no se aceptarían sociedades o franquicias. No. Básicamente la persona debe demostrar en documentos, en contabilidad, que es el dueño exclusivo del negocio. Los ingresos anuales que se deben presentar, y pues obviamente eso se hace con los taxes, deben ser de $53,900 anuales. Esto es uno de los requisitos importantes para ver si realmente el negocio está siendo rentable o no para la zona. El aplicante también debe presentar una matriz DOFA, que básicamente es un estudio de mercado, por decirlo de alguna manera, para personas que tienen conocimientos en administración de empresa y pues obviamente gestión de negocios. Todo el tema de poder identificar para ese negocio sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y como que tener claro realmente cómo funciona el ambiente o el mercado para esta empresa en particular. En cuanto a la experiencia, también es importante que esa persona que aplica demuestre que tiene un conocimiento gerencial o que pues cuenta de todas maneras con las skills para poder manejar este negocio, ¿no? Exacto. La naturaleza del negocio y su beneficio a largo plazo para Tasmania. Entonces, pues básicamente hay incluso algunas áreas que aquí las vamos a mencionar que no están incluidas allí. Vamos a mencionarlas acá. Bueno, todo el tema de franquicias, empresas de propiedad parcial o pasivas no serían aceptadas, que ya lo mencionamos, y no se admitirían estaciones de servicio, clínicas de masajes, ni negocios relacionados con taxis o Uber. Entonces, si tu negocio es algo diferente a todo esto y crees que puedes cumplir con los requisitos, pues ahí hay una oportunidad excelente. Exacto. Seguimos con la siguiente y pues un punto importante para mencionar. En el seminario anterior sobre South Australia estuvimos mencionando cuánto es la cuota aproximada para este año fiscal en South Australia. Y para Tasmania les contamos el día de hoy que la cuota es de más de 3,000 plazas asignadas para personas que quieren aplicar a la visa 190 y 491. ¿Por qué este número es tan importante? Y ahora vamos a hacer la comparación. Tasmania es un área con muy poca población y con muy pocos estudiantes internacionales. Muy poquitos. Por eso 3,000 oportunidades pues realmente es un número muy importante. Si hacemos aquí la comparación con el resto de los estados, tenemos 1,100 plazas asignadas, por decirlo de alguna manera, para la visa 190 y 2,200 para la 491. Entonces, obviamente, en una isla donde hay tan pocas personas aplicando, pues este número es algo increíble realmente. Exacto. ¿Cuáles son las prioridades y básicamente qué está teniendo en cuenta migración para la aceptación de estas visas? Entonces, las 3 primeras categorías que vamos a mencionar y que ustedes están viendo en el listado en pantalla son las que tienen prioridad a la hora de
pues básicamente de aprobar estas visas. El primero es que obviamente la ocupación a la que se está aplicando esté dentro de las ocupaciones de alta demanda de la lista TESOL de Tasmania. Cuando ustedes puedan acceder al link que les compartimos, van a ver que en las primeras páginas pues hay un cuadrito que dice High Demand. Entonces básicamente esas ocupaciones son las que tienen la prioridad número 1. Exacto. En cuanto a visa 19491. El segundo orden de prioridades para el resto de las ocupaciones que se encuentran en la lista, no las high demand, sino todas las demás en todas las áreas que se encuentran en el listado que también les compartimos. El tercer punto de prioridad tiene que ver con Skill Assessment y empleo. Sí. Esta parte acá, pues para las personas que logren el Skill Assessment y tengan un empleo en ciertas ocupaciones. 4, 5 y 6, y si se dan cuenta, punto 1, 2 y 3 tiene que ver con skills, todo lo que tiene que ver con ocupaciones y que están de alguna manera relacionados con el TESOL o la lista de ocupaciones que Tasmania tiene. Exacto. Ya cuando hablamos de 4 puntos, pues 4, 5 y 6 que siguen siendo prioridades, pero pues ya están en un orden distinto, hablamos de las personas propietarios de negocios, los estudiantes que se gradúan en Tasmania y ya pues el resto, todos los candidatos elegibles que dependiendo obviamente de la demanda y la oferta que se vaya manejando en el estado, pues así mismo se iría realizando. Ahora, yo creo que podemos recalcar aquí y posiblemente muchos de ustedes se van a preguntar ¿por qué voy a ir a estudiar a Tasmania si está claro, como en nivel 5? Entonces, aquí queremos recalcar de que como Tasmania, otra vez, es un estado muy pequeño, existe la mayor oportunidad de obtener una carrera profesional, un empleo profesional. Entonces, lo que Tasmania te solicita es que, ok, si puedes estudiar en Tasmania y puedes graduarte en Tasmania, no necesitas ninguna experiencia, pero es muy, muy probable que al finalizar tus estudios tú ya tengas un empleo. Entonces, si estás en ese prospecto, entonces obviamente si ya tienes un empleo, tú vas directamente a Working in Tasmania. Correcto. En vez de aplicar como un graduate en Tasmania. Entonces, ahí está como la diferencia. Seguimos con la siguiente y pues siguiendo con lo que ya tú has mencionado, estudiar en Tasmania, porque es una opción y porque incluso ya muchas personas están empezando a moverse a Tasmania, a iniciar estudios no solo vocacionales, sino también universitarios. Y es que pues básicamente si se dan cuenta con todo lo que hemos mencionado, el aplicante tiene la opción de obtener una residencia por medio de sus estudios o de obtener una residencia por medio de la experiencia laboral que pueda obtener en esta área. Entonces, básicamente, podríamos decir, son muchas más opciones que las que podemos tener en otra ciudad. Ciudades principales como New South Wales, Melbourne o Brisbane no nos permiten tener la opción de residencia por estudio, por ejemplo. Pero Tasmania es uno de los estados que lo está haciendo. Queremos mencionar y recalcar la Universidad de Tasmania, que básicamente es la única universidad que está en el estado y que en este momento está ofreciendo una beca del 25% para los nuevos estudiantes en todos sus programas. El TAFE de Tasmania, que así como el TAFE Queensland o todos los que funcionan en los diferentes estados, también tiene una oferta académica bastante atractiva para los estudiantes. Y NIET, que es una escuela reconocida también no solamente en estudios de inglés, sino también en cursos vocacionales para las personas que están interesados en empezar estudios trade en Tasmania. ¿Cuándo abren las fronteras en Australia? No sabemos. Una pregunta muy importante y pues no consideramos importante pues hablar sobre ello en este seminario para poder pues informarles a ustedes de qué es lo que está pasando en Australia. ¿Qué está pasando, Alejandra? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Australia? Ya iniciamos el proceso de apertura de fronteras. ¡Yay! Entonces, primero que nada, pues abrimos fronteras es para todos aquellos ciudadanos australianos y residentes permanentes. Antes debían solicitar un permiso tanto para salir del país como para entrar, pero ahora nosotros, ellos ya no necesitan pedir permiso. Pueden salir y entrar y la única diferencia es de que obviamente si ya estás vacunado puedes regresar a casa y permanecer 7 días en cuarentena en tu casa. Pero si no estás vacunado, definitivamente tienes que hacer una cuarentena en un hotel de 14 días a tu costo. O sea, tú pagas. Ahora, los siguientes en ingresar, y eso es lo que más ya lo sabemos, es muy seguro, son los estudiantes universitarios. Van a tener prioridad, obviamente, los estudiantes universitarios que se encuentran actualmente, estuvieron estudiando en Australia, salieron del país por vacaciones y no pudieron regresar. Ellos serán prioridad. Ellos estudiantes que ya iniciaron sus clases online y que obviamente necesitan ingresar al país para continuar sus clases presenciales.
Luego, entre estos dos, los primordiales van a ser aquellos que están estudiando medicina, todo lo relacionado a salud. Correcto. Y todo lo que está en la lista de prioridades de Australia. Después de ellos, esperamos que ingresen los estudiantes que recién van a iniciar la universidad. Y después de ellos empezarán a llegar los estudiantes de más, o sea, los de inglés, los vocacionales, etc. ¿Cuándo exactamente vamos a abrir fronteras para ellos? Eso no se lo podemos decir porque el gobierno tampoco lo ha dicho. Y obviamente sí escuchamos que muchas otras personas ya están dando ciertas fechas y todo. No es seguro, aún no se sabe. Lo bueno es que la buena noticia es que ya se inició el proceso de apertura de fronteras. Sí, allí lo importante es mencionar que aunque no hay una fecha exacta todavía, porque pues nadie lo ha oficializado, se han dado ya pasos muy importantes para que esto pueda ocurrir e incluso ya varios estados han anunciado y han afirmado que en el 2022 empezarán a recibir a estudiantes internacionales. Exacto. ¿En qué condiciones? Eso aún no lo sabemos. No sabemos si va a haber de pronto preferencia para algunos niveles académicos o no. Tampoco sabemos si va a haber preferencia para algunos países o no. Exacto. Aún eso no está definido, pero pues obviamente en el momento que tengamos la información, pues se las estaremos contando a ustedes. Obviamente, y por eso siempre les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, porque obviamente a través de allí verán a Ivonne haciendo Correcto. Sus pequeños 30 segundos de videos donde les da más información acerca de lo que está pasando. De qué es lo que está pasando Obviamente, nosotros también programamos estos seminarios para poderles dejar saber a ustedes exactamente qué es lo que está pasando. Es importante, chicos, que si están interesados en toda la parte migratoria y todo lo que hemos estado mencionando acá sobre South Australia o Tasmania, contacten a Sol Education. Esta información migratoria está respaldada por nuestros agentes migratorios y cualquiera de ellos puede atender a sus solicitudes. Si ustedes creen que tienen parte de estos requisitos y que están listos para aplicar, se pueden contactar con nosotros y nosotros pasamos los casos a los agentes migratorios para iniciar un proceso como este. Exactamente. Obviamente en este caso Ivonne y yo, nosotras somos, incluso Astrid que se encuentra en Chile, las tres somos Education Counselors, no somos migratorias. Pero la agencia consta de 2 departamentos educativos y migratorios. Entonces ustedes pueden iniciar el proceso educativo con nosotras y de ahí seguir el proceso migratorio con nuestros agentes. Entonces eso no es ningún problema. Y continuamos. Continuamos aquí, pues básicamente la sorpresa. Para las personas que estén fuera de Australia, les invitamos a que puedan escanear este código que ven en pantalla para que nos sigan en nuestras redes sociales y se estén enterando todo el tiempo de qué es lo que está pasando acá en Australia, de que puedan tener la información que se necesita para todos estos procesos. Creo que es una de las cosas más importantes y es estar informado. Entonces pueden seguirnos en nuestro canal en YouTube, en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, para que reciban allí todo el contenido que necesitan. Adicional, estamos regalando una beca de $500 cashback para las personas que quieran aplicar y venir a Australia. Básicamente es un dinero que recibirán una vez estén aquí en Australia y que pues obviamente realicen el proceso con nosotros. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Primero que nada, tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales. Segundo, tienen que darle like a la publicación que se encuentra en nuestro Instagram. Y tercero, tienen que hacer un tag, o ¿cómo se dice en español? Etiquetar a un amigo. O a todos los que quieras. O a todos los que quieras en la publicación. Entonces, si tú etiquetas a un amigo, tienes una oportunidad, pero si etiquetas a 10, pues tienes 10 oportunidades. Correcto. Entonces, esto lo haremos todos los viernes, es decir, el día de mañana ya estaremos haciendo nuestra... Va a ser el sorteo número 3. Ya hemos tenido 2 ganadores en las últimas 2 semanas y el día de mañana será el sorteo número 3. Así que si aún no has etiquetado o nos has dado like en nuestras publicaciones o te falta seguirnos en nuestras redes sociales, ahorita lo puedes hacer para que puedas participar en el sorteo de mañana. Exacto. Entonces, seguimos. Creo que esta ya es la última parte. Sí. Queremos recordarles a ustedes de que nosotros podemos obviamente darles cierta información. No somos agentes migratorios, pero estamos respaldando toda esta información con ellos. Podemos contestar ciertas preguntas y creo que tenemos algunas en el YouTube de parte de Marisa Aro. Ella nos pregunta, si estudio una carrera de nursing, ¿cuál sería el proceso para llegar a la permanent resident? Ella quiere un bachelor de nursing.
puedo postular a las 190 mientras estoy estudiando mi bachelor. Yo creo que ahí en cuanto a la primera pregunta de cómo llego a la residencia por nursing, realmente depende de muchas cosas. Depende de dónde vas a hacer el bachelor, en qué estado de Australia lo vas a hacer, porque según lo que ya hemos mencionado acá y pues lo que estuvimos mencionando también en el seminario anterior, si tienes la oportunidad de estudiarlo en una zona regional como South Australia o Tasmania, pudieses llegar a la residencia por tus buenas calificaciones. Esa es una opción. Si no es esa la opción, pues lo tienes que hacer obviamente para enfermería. El proceso es un poco distinto, los requisitos son diferentes porque tú debes lograr el registro de enfermera en Australia dependiendo a qué ocupación le vayas a aplicar. Entonces yo creo que allí sería importante, si estás en Brisbane y si puedes venir a la oficina, conversar con nosotros o por medio de una llamada telefónica para saber exactamente a qué ocupación quieres aplicar. Porque cuando hablamos de enfermería tenemos como 15 ocupaciones distintas y cada una tiene requisitos diferentes. Entonces no es solamente estudiar, recordemos que el programa educativo no es lo que les va a dar la opción de aplicar, sino la ocupación a la que apliquen, y tiene que ser obviamente la ocupación que esté en la lista. Y pues como te digo, dependiendo de dónde estudies o de dónde quieras aplicar, los requisitos son totalmente distintos. Pero pues básicamente, así como a modo general, un estudiante debe finalizar, para enfermería se deben cumplir ciertas horas supervisadas como enfermera, como te digo, dependiendo de a qué tipo de ocupación de enfermera quieres aplicar, lograr tu registro como enfermera y pues ya ahí sí poder aspirar más adelante a hacer estas aplicaciones. Y obviamente ahí ya podemos responder tu pregunta acerca de si puedes postular mientras estás estudiando. Eso no se puede hacer porque obviamente lo que primero te solicitan, y lo hemos mencionado en todo el seminario, es tu Skill Assessment. Y para poder tener tu Skill Assessment, tú necesitas tu bachelor completado. Entonces, si no tienes tu bachelor completo, no tienes la oportunidad de aplicar ni a la 190 ni a la 491. Con respecto, igual Marisa nos pregunta acerca cuánto cuesta la visa 491 Family. Primero que nada, la aplicación en Tasmania es $220, pero después de eso tú tienes que hacer la solicitud al Departamento de Home Affairs y esa visa te está costando $4,045 para el aplicante principal. Exacto, para el aplicante principal. Y si aplicas con dependiente, pues hay un valor adicional para cada uno de los dependientes que está alrededor de los $2,025. Exacto, si son mayores de edad, y $1,000 si son menores de edad. Correcto. Entonces, eso. Ahora, la 491 Family es Permanent Visa, no. Ya como lo mencionó Ivonne, la 491 es una visa temporal que te lleva a la visa permanente. Entonces, tú puedes ingresar a Tasmania como bajo esta visa, la 491 Family in Tasmania, pero a cierto punto vas a tener que aplicar a la 191 y para la 191 tienes que cumplir los requisitos para esa visa. Caso contrario, pues no. La visa 491 es una visa de 5 años, aún no es la residencia. Y como lo explica Alejandra, es un pathway o es un camino hacia la residencia, que es otra visa, no es la 190, sino la 191. Entonces, durante estos 5 años, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder luego aplicar a la residencia. Eso es súper importante. Exactamente, sí. Y creo que ya tenemos todas esas preguntas. Ahora, la mayoría de nuestros estudiantes siempre nos preguntan, ¿y qué pasa si yo ya estudié en Queensland, por ejemplo? ¿Me puedo mover a Tasmania? Yo creo que sí, correcto. Claro que sí. Si se dan cuenta, aquí hablamos de muchos streams, muchos de ellos son para estudiantes de Tasmania y otros son para quienes adquieren experiencia laboral de Tasmania. Entonces, si ya tú obtuviste tu bachelor degree o tu máster o tus estudios académicos en cualquier otro lugar de Australia, pudieses ir a Tasmania y poder acceder a estas visas. Exactamente, entonces podrías aplicar a través de la Working in Tasmania, que en realidad, como lo mencionamos, la 190 te pide 6 meses de empleo, de haber estado empleado, o la 491, que si estás en la lista TESOL, pues te pide solamente 3 meses, que es súper, súper bueno. Otra también que nuestros estudiantes nos preguntan es, me quiero ir a Tasmania y quiero aplicar a la universidad o al TAFE o a cualquier otra escuela. ¿Puedo hacerlo con ustedes? Sí, definitivamente. Nosotros trabajamos con toda Australia. Sí. ¿Sí? Estamos localizados actualmente en Brisbane, pero tenemos contratos y convenios con muchas escuelas alrededor de Australia, no solamente en Brisbane, estamos en
Tenemos escuelas en Perth, si estás interesado en Perth, tenemos escuelas en Adelaide, obviamente. Tenemos escuelas en Melbourne, en Sydney, en Brisbane, en Tasmania. Entonces, sí, es muy común en este momento. Sí. No es necesario buscar de pronto un agente que esté en Tasmania para aplicar en Tasmania. Ahorita mismo nosotros tenemos muchos estudiantes que están aplicando desde Brisbane para irse a South Australia, a Tasmania o a Perth para poder iniciar sus estudios allá. Entonces, Exacto. con mucho gusto les podemos ayudar en todas sus aplicaciones para cursos vocacionales y para estudios universitarios. Exactamente. Y obviamente para todas sus preguntas migratorias Sí, también, ¿no? correcto. Si nos necesitan, podemos incluso hacer el pathway con nuestro agente migratorio para que ustedes puedan tener una cita con ellos. Aquí tienen nuestros datos en pantalla, Sí. el número de WhatsApp, la página web y el correo electrónico. Cualquier pregunta que tengan, si quieren que les ayudemos a evaluar su perfil de manera migratoria, si quieren saber cuántos puntos tienen o cuántos puntos podrían tener una vez inicien este camino, con mucho gusto lo podemos hacer. Contáctense con nosotros y pues síganos en nuestras redes sociales. Yo creo que eso es todo, ¿no? Sí, yo creo que Bye. sí. Bye.